Las opiniones expresadas por parte de los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan el punto de vista de Isabel o del resto del equipo de Secreto a Voces. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Secreto a Voces. Me tiembla la voz y se me está cerrando la garganta porque el día de hoy estoy cumpliendo un sueño tanto a nivel profesional como a nivel personal. Hace aproximadamente un año, cuando empezaba yo a pensar en lo que iba a hacer Secreto a Voces, alguien muy importante para mí me preguntó que quién era mi sueño de entrevista. Y estoy hoy con quien encabezaba esa lista, así que, repito, hasta se me corta la voz, espero ya calmarme para el resto del capítulo. Pero estoy con Eufrosina Cruz. Ella es mexicana, indígena, mamá de Diego, diputada y activista. Y Eufrosina, además de tener una de las historias de vida más impactantes que yo he escuchado, es defensora de las niñas para que las niñas sueñen libre y puedan decidir y reescribir su futuro de la manera en la que lo quieran hacer. Vamos a estar hablando de un tema muy crudo y es raro porque aunque el tema sea muy crudo, muchas veces no queremos voltear a verlo. Esto debería de ser un tema que nos mueve la panza a todos y que nos hace reaccionar en automático, pero es un tema que conocemos al aire y no nos metemos a fondo. Vamos a estar hablando de matrimonios infantiles. Eufrosina tiene toda una historia que acompaña el tema de matrimonios infantiles y que lo conoces en primera persona y desde raíz. Así que, con toda la emoción del mundo, Eufrosina Cruz, bienvenida a Secreto a Voces. Al contrario, Isabel, muchas gracias por este espacio. Estoy también muy emocionada, no creas, porque hace, 20, 15 años, voces como la mía, rostros como la mía, pues estaba cañón estar en este tipo de espacios, ¿no? Así que juntas, más allá de colores, más allá de estereotipos, más allá de estrato social, juntas estamos llegando juntas para romper paradigmas y para decir a la sociedad que lo único que queremos, las mujeres, las niñas, es construir nuestra propia historia, más allá de las propias circunstancias. Así que muy feliz y muy contenta. Eufrosina, cuéntame, ¿quién es Eufrosina Cruz? Quiero iniciar con tu historia. Cuéntame dónde creciste, cómo llegaste hasta donde estás aquí. Ya sé que la pregunta es súper extensa, pero cuéntame de dónde vienes. Yo soy de una comunidad que se llama Quiegolani, en la Sierra Sur de Oaxaca. Una comunidad de hace más de 30 años, imagínatelo, donde no había luz, no había carretera, en donde papá y mamá nunca fueron a la escuela, no conocieron qué era eso, imagínate, ¿no? Mamá tuvo 10 hijos. A la más grande, a la mujer que más admiro hoy por hoy, papá la casó a los 12 años, a los 13 años mi hermana Claudia ya era mamá. Uso y costumbre, escuchaba yo todo el tiempo, ¿no? A los 31 años ya era mamá de 9 hijos. Y dentro de esos 10 hijos estaba una niña loca, rebelde, que era yo, Eufrosina, en donde yo pensaba, Isabel, que esa era mi misma historia. La historia de levantarnos todos los días a las 3 de la mañana y ser las últimas en dormir, porque es lo que nos gritaban, que era el papel de las mujeres, el de las niñas. No creces con una muñeca. Yo no conocí una muñeca. Mi primera muñeca yo la conocí a mis 30 años. Imagínate, el día que me regalaron mi primera muñeca, imagínate, o sea, me volví loca porque pues yo no conocí eso de niña, ¿no? Mi trabajo era, o mi juego era, convertirme en mujer sin tener la conciencia, sin tener, pues, más que eso, ¿no? Que era acompañar a mi mamá en quebrajar el nixtamal, hacer la tortilla. Y de repente en esa invisibilidad, Isa, llegó mi maestro Joaquín. O sea, yo estoy aquí contigo gracias al poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, porque esa adversidad siempre me dijo que yo no podía construir mi historia. Todo el tiempo me lo gritaban, todo el tiempo yo creí que es lo que me correspondía, ¿no? Porque vuelvo y repito, no responsabilizo ni a mi mamá ni a mi papá, porque son circunstancias de la vida, ¿no? Responsabilizo a eso que se llama desigualdad, a eso que se llama pobreza, pero no de esa pobreza que de repente nos gritan, ¿sabes? Porque ya con el que fui creciendo, escuchaba la palabra
el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, los jodidos de este país. Y yo pensaba que sí, ¿no? Que yo era un asunto, que era un tema, ¿no? Pero con el poder de la palabra que me fue enseñando mi maestro, porque vuelvo y repito, mi vida cotidiana era eso, era ayudar a mamá a hacer la tortilla, servir a tus hermanos, atender a tus hermanos. Y de repente esa niña de 7, 8 años empezó a admirar el mundo de su maestro en esa misma, en ese mismo espacio. Imagínate un pueblo sin luz, sin carretera, una escuelita con piso de tierra, era lo que yo conocía. Yo no sabía que existía secundaria, prepa, universidad, menos carrera, ¿verdad? Nada más era un saloncito de piso con unos tablones. Y de repente ese maestro me llegó a enseñar que había otros colores, que yo ahí siempre lo digo, y cuando lo vuelvo a vivir, porque lo vuelvo a vivir, Isa, pues me emociono otra vez y pareciera que está mi maestro Joaquín ahí conmigo, protegiéndome, enseñándome que yo podía gritar, ¿sabes? Porque en ese entorno eres tan invisible, eres tan, pues que no existes, porque la cotidianidad te lo dicta y te hace eso, ¿no? Y de repente ese maestro te enseña a jugar canicas. Y entonces dices, wow, yo puedo jugar canicas y ganar. O te enseña a empezar a cuestionar de decir, ¿por qué él se baña todos los días y yo no? A lo mejor para la gente que nos va a escuchar, a lo mejor dirán, ¿y eso qué, no? Pero cuando naces con tanta adversidad, cositas pequeñitas hace que tu mente empiece a cuestionar y empieza a decir, ¿por qué él hace eso y yo no? ¿Por qué él se baña todos los días y yo no? ¿Por qué él se pone eso en la mano o en el cabello y huele bonito? ¿Por qué se duerme en una cama, no? Y entonces esa niña empezó a cuestionar de decir, no me gusta lo que hoy vivo en mi entorno, ¿verdad? De decir, ¿por qué ahí sí puedo reírme? ¿Por qué ahí sí puedo gritar? O sea, imagínate a los 8 o 9 años descubrir que podías reírte. A lo mejor para las niñas, muchas niñas en este país es un derecho de manera automática, pero habemos otras que hemos arrebatado hasta el derecho de gritar, de reírnos, de sentarnos en una silla, de cuestionar, de decir, no me gusta lo que he vivido y lo que he visto, ¿no? Ahora me gusta esto, el olor a mi maestro, el que se duerme en una cama, y empezó a convertirse en mi sueño, ¿no? En mi aspiración, empezar a cuestionar y empezar a imaginar ese infinito, decir, ¿de dónde viene mi maestro? ¿Cómo será su mundo? Y cómo, Isa, cositas tan pequeñitas hace que la mente, cuando naces, vuelvo y repito, en un contexto adverso, hace que tengas el hambre, la rebeldía, la terquedad, el cuestionar, porque yo creo que el primer acto de rebeldía es cuestionar lo que no nos gusta, a pesar de que el mundo te diga que es normal. Pero si tú sientes que no es normal, pues cuestiónalo, de decir, no me gusta servir a mis hermanos, no me gusta hacer tortilla. ¿Por qué mis hermanos sí pueden ir a la cancha y yo no? ¿Por qué mis hermanos sí pueden sentarse en una silla y yo no? ¿Por qué yo tengo que sentarme en el piso? ¿Por qué yo no puedo entrar a este espacio, no? Y el argumento era, pues es que es la costumbre, es que es lo normal. Y yo pensé que era cierto, ¿sabes? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues se acercaba el fin de curso, se acercaba la normalidad, porque pues ahí las niñas se tenían que casar a los 12, 14 años, ¿no? Y no sabes, Isa, cómo duele el acercar esas fechas, porque ya sabes tu historia, esa historia que otros ya construyeron por ti, por tu origen, ¿sabes? Porque pues es lo normal. Y entonces duele, calcome tu cuerpo, porque el fin de curso, el fin de la primaria se acerca. Y vuelvo y repito, ya sabes la historia porque es la historia de tu amiga, es la historia de tu hermana. Que alguien va a llegar por ti y te vas a convertir en mamá a los 12, 13, 14 años, ¿sabes? Depende de quién llegue y cuándo llegue, ¿no? Y creo que es la causa y el sentimiento más fuerte que me impulsa
porque mi sueño, como lo digo, es que nunca más en este país, en esta sociedad, ninguna niña tiene que llorar abajo de esa soledad, porque el uso y costumbre, la cotidianidad, la normalidad va a decidir su historia, ¿no? Entonces creo que la rebeldía, la terquedad, pues me hizo fuerte de cuestionar, de decir, de rebelarme, aunque papá me pegaba un chingo, de decir no me gusta esto y de haber salido de mi entorno, ¿no? Entonces, creo que hoy te puedo definir que Eufrosina es eso, una mujer que no se arrepiente de nada de lo que hizo, que no se arrepiente de haber cuestionado su normalidad, de haber cuestionado el que le habían dicho que no puede construir su historia, pero ella lo decidió, ella lo determinó, ella lo trabajó y ella lo arrebató, ¿sabes? Porque esa sociedad le dijo que no y no y no. Y lo que no sabía la sociedad es que pues ella tiene su derecho al sí, ¿no? Hay una frase tuya, Eufrosina, que creo que resume un momento clave en tu vida, que hasta me cuesta trabajo leerla. Es por todas las niñas de México, para que nadie defina su destino y nunca tengan que llorar debajo de una cobija. Sé que esta escena de tú llorando debajo de una cobija es un parteaguas en tu toma de decisiones. Me gustaría que nos contaras por qué la importancia de esta escena y qué pasa por tu cabeza en ese momento cuando estás tú llorando debajo de unas cobijas por miedo a que te Pues fueran es a el casar. todo, o sea, es como, pues ¿a quién le dices que no quieres ese acto que se va a consumar? Porque es la normalidad. A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, es la normalidad. Vuelvo y repito. Y por eso me pongo nuevamente en el papel de esas niñas para que sepan que hoy hay un instrumento, que hay un caminar, pero también exigir a las instancias, a los gobiernos, a la sociedad, que no normalicemos los matrimonios infantiles en este país, porque es un día mi hermana, a la mujer que más admiro, le pregunté, ¿no? Que cuándo se dio cuenta que era mujer. Y la respuesta más dura que me dio fue después de haber parido 3 hijos. Nunca conoció su menstruación hasta después de haber parido 9 hijos. O una abuelita que me contestó que ella no conoció qué es el amor. Los 8 hijos que tuvo fue pura violación, ¿no? Mi miedo, Isa, es que una niña, Josefina, por ejemplo, una niña que conocí hace 3 años, en 15 años me dé esa respuesta. Que me diga, me di cuenta que era mujer después de haber parido 9 hijos. O sea, eso no hay derecho. Creo que es lo que más me impulsa, porque lo viviste, porque lo viste, porque lo escuchaste. Nadie te lo va a contar, nadie te lo va a decir. A lo mejor, no. Lo lloraste, lo caminaste, lo viviste. Y creo que ahí nace mi fuerza, mi causa. Y hasta que en este país nunca más escuchemos una historia el que una niña se casó a los 12, 13 años. Eufrosina, cuéntame cómo sales tú de tu pueblo. En el momento en el que tú tomas la decisión de no quiero que sea mi destino, ¿cómo confrontas a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo te sales de ahí? ¿Qué decisiones tomas? A esa edad, Isa, ya eres una mujer, porque no juegas con una muñeca, juegas amasando la masa, juegas pensando que no se te va a caer la cubetita del nixtamal, juegas con la fuerza que te da esas manitas de levantar tu cubetita y para ponerlo ahí no se te riegue porque si no te van a dar una chinga, ¿no? Y con esa misma fuerza empiezas a cuestionar y empiezas a rebelarte y empiezas a decir no me gusta esto, no me gusta esto y te vuelves la niña normal de una familia, la niña que no obedece, la niña que la mandan a dar de comer al animalito y regresa 2 horas. Entonces yo creo que de tanta rebeldía, mi papá en ese
coraje o en esa protección, no te sabría decir, ¿no? Los sentimientos de mi padre en ese entonces, decir ya, bueno, pinche chamaca, ya vete pues, porque puro coraje me haces pasar, o por protegerme, no me soltaba, ¿sabes? Porque nadie le enseñó otra cosa a mi papá, ¿sabes? No sabía leer ni escribir, era su mundo, era su circunstancia. Y mi mamá, pues igual. Pero yo recuerdo, tal cual el día que salí, salimos a las 2 de la mañana, la primera vez, para llegar al primer punto donde salía el autobús, porque en mi vida había visto esa cosa, imagínate. Y mi mamá, me acuerdo muy bien, que me ayudó a hacer mi equipaje. Para mí, pues yo no conocía mochila ni nada de esas cosas. Y me acuerdo que me lo puso en una cajita y me puso mis mejores vestiditos, para ella pues, ¿no? Vestido amarillo, y para ¿verdad? mí, yo me fui con un vestido amarillito, con un suétercito, con botoncitos, así, tal cual. Para mí yo era la niña más bonita, ¿no? Y en silencio. Y esa mañana, me acuerdo, mi mamá sacó en su bolsita 100 pesos. 100 pesos que hoy yo sé, Isa, que me dijo, ve y construye tu historia, ve y construye tu destino. Porque 100 pesos para una mujer indígena hace 30 años, pues es un chingo de lana, o sea, imagínate, ¿no? Y el amor infinito de mi papá fue el haberme acompañado esa mañana, de llegar a un entorno que no era de él, imagínate, en donde la gente nos quedaba viendo raro, porque vuelvo y repito, para mí yo iba vestida bien chingón, con mis guarachitos, mi papá con su guarache, con su morral. Pero lo que yo no sabía es que mi papá pues ya había sudado, ya olía a campo. Entonces cuando llegamos a la gran ciudad, nos subimos en el carro y toda la gente nos quedaba viendo raro, ¿no? Y dolía esas miradas. Yo no entendía por qué dolía, por qué incomodaba, ¿no? Ya después, con el poder de la palabra, que es la educación, pues entendí que eso es exclusión, discriminación, porque somos una sociedad bien excluyente, bien justificante ante la diferencia de colores, de sexo, ¿sabes? O sea, lo justificamos cuando sabemos que eso, la discriminación duele, carajo, la exclusión duele. Y puede significar dos caminos. Que esa exclusión te diga a ti, al que te duele, que no mereces estar en ese espacio, que no te corresponde ese espacio y te achicas y dices, ahí la dejamos, mejor me regreso a donde yo ya sé. Aunque haya violencia, aunque haya invisibilidad, aunque haya eso que se había normalizado, porque esas miradas te dicen que no te corresponde, ¿no? Pero también entendí con el poder de la palabra que los que me vieron diferente, eran los ignorantes, ¿sabes? Porque pues, yo los veo tal cual como persona, ¿no? Como te veo a ti, tú eres güerita, pero es persona, ¿sabes? Entonces fui entendiendo muchas cosas, fui perdonando también muchas cosas y fui reconciliándome con mi padre, de entender que el amor más hermoso que me dio ese hombre, que no sabía leer, que no sabía escribir, que rompió su propio paradigma, fue el haberme dejado ir a los 12 años. Imagínate ese señor, cuando todo el mundo le gritaba que tenía que seguir con la costumbre y se atrevió a decir sí, te acompañó en ese camino, se subió en ese camión contigo, te dejó en un contexto que ni siquiera él sabía si un día ibas a regresar. Y regresó a su contexto, ¿qué no le dijeron? Pues que era el mandilón o no sé qué cosa. Nunca le pregunté a mi padre eso. Y tampoco no le he preguntado a mi mamá qué hizo después de que
me dio mi bendición y mis 100 pesos el día que salí de mi pueblo. Pero estoy segura que me dijo eso. De ve y construye tu historia. Aquí no hay para dónde, ¿no? Entonces, creo que también ese episodio en mi vida me marcó también para demostrar, Isa, que mi origen no puede definir mi historia, porque vivo en un país también en donde todos los días te gritan que por tu origen ya definió tu historia, ¿no? Ya te fregaste. Y no, nuestro origen, y me siento bien orgullosa de ser mujer y de ser indígena, de hablar mi lengua materna, que es el zapoteco, pero eso no significa que no merezca también opinar por mí, decidir por esto, que es mi cuerpo, ¿sabes? Y sobre mi cuerpo decido yo, porque en ella está todo lo que soy, o sea, están mis pensamientos, mis frustraciones, mis dolores, porque es mi propiedad, ¿sabes? O sea, mi cuerpo es mi propiedad. ¿Quién chingado es la sociedad para cuestionar eso, no? Entonces, hoy te podría decir que gracias a ese hombre, a esa mujer, pues me impulsaron en ese silencio y en esa soledad y en esa fuerza y en ese dolor también, porque romper paradigmas también es muy doloroso, porque rompes con cosas de años que te dictan, o sea, porque luego pensamos que pues si lo rompo, el qué dirán, ¿verdad? Luego el qué dirán pesa, ¿no? Y hoy les diría que les valga cacahuate el qué dirán, ¿verdad? Eufrosina, hemos hablado mucho de esto que el origen no te defina, ¿no? De tradiciones que llevan tantos años ejerciéndose que no definan hoy el destino de una niña. Y aquí creo que me tengo que meter una parte bien cruda, que es el tema de los matrimonios infantiles. Primero que nada, creo que existe mucha desinformación pero espérate, los matrimonios infantiles no son legales. Entonces, ¿por qué hay comunidades que sí los llevan a cabo? Entonces, ¿me podrías explicar cómo opera el tema de usos y costumbres? Mira, el problema es que se ha utilizado, se ha ostentado los matrimonios infantiles en el uso y costumbre. Por eso se ha normalizado. Por eso lo hemos justificado como sociedad, ¿no? Porque lo hemos amparado en eso que se llama uso y costumbre. Porque el argumento más fácil para no señalarlo, para no cuestionarlo, para no visibilizarlo, para no hablarlo, pues es que es la costumbre del pueblo. Es lo más fácil. Vuelvo y repito. En el caso de mi hermana no responsabilizo a mi padre. Si mi padre hubiera conocido un maestro como mi maestro Joaquín, te aseguro que no hubieran entregado a mi hermana en matrimonio, ¿no? Pero esa desigualdad de pobreza mental, no del estómago, porque en nuestros pueblos hay un chingo de comida, siempre lo he dicho, ¿no? Porque luego interpretas que son pobres, o sea, depende de qué mirada me hablas, ¿no? Pobres de alimento, ¿no? O sea, ahí hay un chingo de hongos, quintonil, y aquí en Polanco se llama comida gourmet. O comida vegana, ¿verdad? No, yo no hablo de eso, yo hablo de esa pobreza de aquí de la mente, ¿no? Cuando fui entendiendo estos conceptos, Isa, porque todo el tiempo yo pensaba que era normal. Y entonces llega el enfrentarte primero para poder entender lo que te estoy diciendo hay una cosa que se llama secundaria. ¿Y cómo se hace para estudiar eso? Pues hay que chingarle, ¿verdad? No está mamá y papá para decirle, ¿ya comiste? ¿O qué te falta? Pues trabajar y estudiar. Y hay una cosa que se llama prepa, ¿no? Hay una cosa que se llama universidad. Y en ese trayecto, para yo lograr entender, pues todo el tiempo también me dijeron que no. O sea, mi sueño era comerme una tortita o irme en camión, pues imposible, o comprarme un libro, imposible. Y yo pensaba que no merecía ese espacio. Pero con el tiempo dije, no, yo también merezco este espacio, ¿no? Y cuando llegas, Constitución política, artículo 1, artículo 2, la igualdad, el uso y costumbre, el derecho consuetudinario, la libre autodeterminación, la democracia, la igualdad. Entonces, con el poder de la palabra vas construyendo tus propios conceptos. Y entonces empiezas a cuestionar eso de tu entorno, de decir, ¿por qué las mujeres no podemos votar? Primer cuestionamiento. Si tenemos una credencial de elector que dice que somos ciudadanas de este país, uso y costumbre. Vale.
¿Por qué se casan las niñas a los 12, 13 años? Uso y costumbre. Entonces dices, chingado. Así como empecé a cuestionar en mi primera etapa de decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días? ¿Por qué huele bonito? Y entonces empecé a cuestionar ya con el poder de la palabra, decir, a ver, espérense, güeyes, este no es uso y costumbre. Esto se llama violencia. El uso y costumbre que yo amo, que yo grito y que yo defiendo, es mi lengua, es mi vestimenta, es mi forma de organizar mis fiestas, mi participación, pero no la violación a los derechos humanos. Eso no cabe en ninguna sociedad. Y entonces empiezas a cuestionar, decir, a ver, espérense, esto no es normal. Y entonces empiezas a ponerlo sobre la mesa y empiezas a volverte ahora problema para todo un entorno. Porque la primera parte me volví problema para el entorno de mi familia. En 2007, que yo quise ser presidenta, me volví problema para el entorno de mi comunidad. Y ahora señalar ese hecho ya como tal de decir, de cuestionarlo, pues también te vuelves problema para todo una población ya más grande, en Guerrero, en Chiapas, con los antropólogos, con muchos que todavía romantizan el uso y costumbre, solapando los matrimonios, de decir, ay, pero sus rituales están chingones. Sí, nada más que abusan el cuerpo de una niña. Sí, nada más que violentan el cuerpo de una niña. Y eso se llama abuso sexual, eso se llama trata, porque hay un intercambio de bienes para una persona dentro de esa ignorancia, pero no me lo puedes justificar en la ignorancia, perdón, porque dicen, es que si tu papá estuviera vivo, esa ley que tú fomentaste lo estuviera sancionando. Pues sí, pero no me des esos argumentos para detenerlo, ¿sabes? Para victimizar. ¿Y la niña? ¿Cómo se va a nombrar? O sea, si la mayor víctima es la niña que fue objeto de acuerdo entre adultos, de decir, pues me gustó tu hija, la quiero, ahora te doy un terreno, ahora te doy el dinero, ahora me la apartas. Si no es mercancía, es una persona, es una niña. Entonces, por eso había que visibilizarlo, había que señalarlo, había que cuestionarlo, ¿sabes? Por eso para mí era importante y es importante hablarlo, ¿sabes? Porque no puede ser que estamos en 2024 y todavía lo seguimos justificando, Isabel, cuando todos los días en este país se casan más de 36 niñas. Del 2011 a 2018, según los datos, fueron más de 158,000 niñas mexicanas que fueron violadas, justificadas en el uso y costumbre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues hablarlo, señalarlo, cuestionarlo y también exigir a las instancias gubernamentales asumir su responsabilidad. En febrero de este año, Eufrosina, sé que el Senado reformó la Constitución para que este tipo de matrimonios, que la palabra matrimonio en este contexto no va una cosa con la otra, pero para que la gente entienda que estamos hablando, para prohibir los matrimonios infantiles, ¿no? Y creo que cuando salió esa noticia, evidentemente, muchísima felicidad, muchísima emoción, incluida yo, pero creo que no se nos puede olvidar que el hecho de que eso ya sea ley, no pero quiere todavía decir que en ese falta momento... que la Cámara de Diputados lo apruebe, ¿sabes? Sí. Que es un poquito... Es que son luchas, Isa, bien complicadas. O sea, como que la agenda del país, como son niñas indígenas, pues no importan tanto, ¿no? Cuando no lo has vivido, cuando no lo has llorado, te frustras, sientes que avanzas un pasito y regresas. En 2023, te decía yo, en 2021 presenté la iniciativa para que en el Código Penal Federal de nuestro país se nombrara, se tipificara ya los matrimonios infantiles o equiparable, porque había que ponerlo como delito grave. Y apenas en 2023 se aprobó. México se convierte en el primer país en América Latina en nombrar y tipificar esa acción como delito grave. Por eso era tan importante elevarlo a la Constitución, en la prohibición, ¿sabes? Porque estaba prohibido en los códigos civiles, pero no estaba sancionado. Es como,
pues sí, pues, pero pues, si el acuerdo se hace entre adultos, pues ya se fregó a la niña, ¿no? Entonces, por eso era tan importante elevarlo a rango constitucional. Ya se aprobó en el Senado. Yo espero que en esta legislatura que inicie, pues se dé también esa reforma a la Constitución, porque otros dicen, hay que hacer la consulta a los pueblos para que se ponga. ¿Qué cosa? O sea, vas a consultar a este país para prohibir la violación, el ultraje, la trata al cuerpo de una niña indígena. Perdón, ¿en qué cabeza cabe? O sea, por obligación estamos para poder proteger a nuestras niñas y a nuestros niños, en este caso nuestras niñas, ¿no? No hay nada que consultar, señores. Es la protección a los derechos y a la dignidad del cuerpo de nuestras niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso para mí es importante pues lograr que se eleve a rango constitucional. Pero como tú dices, pues no basta, es como el 10% del caminito de lo que hace falta para que un día en este país no estemos hablando de matrimonios infantiles. Que además, Eufrosini, lo platicábamos antes de empezar a grabar, esas leyes están redactadas en español. Que ese es el otro reto, ¿no? O sea, desgraciadamente, pues las leyes es en Castilla, dijeron en mi pueblo, ¿no? Y en este país se hablan 68 idiomas diferentes al español, imagínate. Entonces, el primer reto es cómo le hacemos para traducirlo en las diferentes lenguas. A lo mejor una campaña de difusión en las diferentes lenguas, porque muchos no sabemos escribir en nuestra lengua materna, lo sabemos hablar. Entonces, por eso es tan importante el tipo de estrategias que se haga en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Los protocolos que tiene que hacer las fiscalías, tanto federal como estatal, los municipios que son los primeros respondientes, dijeran, en este tipo de acciones y en este tipo de hechos, ¿no? Así que, pues falta mucho camino y mucho activismo que hacer. O sea, es como, pero ¿sabes? Ya me siento, es como que la razón de que un día salí, a gritar al mundo, a decir al mundo de, miren, o sea, pasito a pasito, ahora le pido a la sociedad, le pido a los 3 niveles de gobierno que nos ayuden a construir esos protocolos para que no escuchemos más historias de que en la montaña de Guerrero sigue sucediendo, que en la Mazateca, Oaxaca sigue sucediendo, que en los Altos de Chiapas sigue sucediendo, ¿sabes? Entonces, pero sigue sucediendo. El problema es que mientras tú y yo estamos hablando, hoy más de 30 niñas fueron obligadas a casarse. ¿Cómo hacemos para que esa ley de verdad funcione, se active en los hechos? Que ese es el mayor reto de lo que sigue, ¿no? Y creo que también, Eufrosini, es darnos cuenta que sí también es parte de nuestra responsabilidad. Yo no crecí en una comunidad indígena, pero sí crecí en un país que se llama México. Y esa comunidad es parte de mi país. Sí es mi responsabilidad informarme de qué está pasando en ese tipo de comunidades, poder entender de dónde viene este uso y costumbre, cómo es que opera, cómo se hacen estas uniones. Así que me gustaría, si nos puedes llevar de la mano y explicarnos cómo funciona esto. Sé que dependiendo de la comunidad y dependiendo del pueblo van a haber reglas o tradiciones que van a cambiar. De entrada, ¿cómo se pacta ese matrimonio? ¿Escoge el papá de ella? ¿Escoge el hombre? O sea, ¿cómo se da esta unión? Son diferentes formas, dependiendo de comunidades, dependiendo de los grupos étnicos, dependiendo de la región, dependiendo del estado, dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? Pero al final del día, pues están traficando el cuerpo de una niña, ¿sabes? En muchas comunidades a través del dote, ¿no? A través del intercambio de un terreno, a través de animales. Hoy que se ha modernizado, ya es a través del dinero, a través del dólar, ¿no? ¿El dólar? En dólar, que ahí es en donde, fíjate, no tiene mucho que tuve una reunión con la Embajada de Estados Unidos, con los consulados mexicanos, como muchos paisanos que están del otro lado, pues apartan las niñas de las comunidades y les mandan dólares como para, pues esa niña me gustó y me la apartan y ya cuando yo venga, pues me la llevo. Entonces, un poquito también de los consulados
preguntar por qué razón salió esa niña, por qué razón pues emigró, darle seguimiento, si llegó a estudiar o a qué llegó, a convertirse en esposa, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos vacíos que todavía tienen que ser vigiladas por las autoridades mexicanas y por las autoridades gringas, porque hoy las formas se están modernizando, ¿no? De que un día en una comunidad, me dice un muchacho, ¿no? En San Martín y Tunguioso, específicamente una comunidad triqui de Oaxaca, ¿no? Me dice, cuando les platiqué de esta reforma, ¿no? Y me dicen, no, pues ahora ya no nos va a costar, ahora ya va a estar gratis. O sea, imagínate, me quedé así de decir, pues para ellos el dar un terreno, el dar animales o dar dinero, era un valor. Ahora con esta ley ya ni valor va a tener, ¿no? O sea, qué tan fuerte también es la respuesta que me dijo yo me quedé así de, no, pues independientemente de lo que tú dices, si lo vas a hacer, vas a ir al bote, pues. O sea, el tema es cuántos paradigmas se tiene que romper en este tipo de cotidianidades para las niñas. Es decir, hay un valor. Pues quitaste el valor con esta reforma. Ahora ya me va a salir de a gratis, ¿no? Sí. Además, Eufrosina, creo que ahí, o sea, con lo que me estás diciendo es, a ver, ya salió esta ley que tu niña, tu hija no puede valer un terreno, no puede valer una propiedad, eso no. Pero claro, si llevamos todos estos años pensando que el valor de mi hija es el terreno por la cual la voy a cambiar el día de mañana, en el momento en el que me quitan eso, ¿qué valor tiene mi hija si no la voy a casar? O sea, imagínate eso. Imagínate otra vez otra desigualdad. Entonces, ¿cuántas cosas se amparan para seguir sosteniendo pues los matrimonios para esa niña? De decir, pues con esto sí vale y con esto no vale, y para la familia, no, pues ahora ya nomás es así. Entonces, por eso es tan importante pues la difusión de estas iniciativas, de estas reformas, de estos protocolos, para que ese pensamiento sepa que hay una consecuencia, ya sea por el bien o sin el bien. O sea, es un delito. O sea, lo hagas con dinero o no lo hagas con dinero, es un delito. Y lo vas a pagar con una sanción de privación de tu libertad. Y va de 8 a 15 años, y si es una niña indígena o afro, aumenta la sanción, ¿no? Entonces, por eso vuelvo y repito, se necesita la difusión, se necesita ras de tierra, se necesita... A ver, las instituciones tienen las estadísticas donde se dan más estos matrimonios. Sí. No puedo creer que no lo puedan hacer. Yo lo puedo googlear. Con todos los instrumentos que hay, y no puedo creer que no esté una instancia ahí vigilante, una fiscalía, una sede de la unidad especializada del delito contra las mujeres. O sea, no me cabe en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado mexicano? Pues garantizar la certeza a esa niña de que hay una sanción si alguien trafica con su cuerpo. Entonces, pero eso es lo que tenemos que exigir. Ya están las leyes. Ahora es exigir que se cumpla, traduciéndolo, haciéndolo, acercando estas acciones y estas herramientas a estas niñas. Porque además, si vamos a usar el argumento de usos y costumbres, esto que me estás platicando de comprar una niña con dólares y mandarla fuera del país, eso no es ni cerca de ser una costumbre, una tradición. O sea, estamos hablando de tráfico de niñas y de trata. O sea, se trata. ¿En qué momento pensamos que vender una niña a Estados Unidos se puede justificar con usos y costumbres? ¿De dónde? Pero se justifica, ¿sabes? Sí. Se justifica. Y es lo normal, es lo que sucede. Es lo que se está modernizando. Y nadie lo quiere hablar. Nadie lo quiere cuestionar, nadie lo quiere señalar, porque vuelvo y repito, porque son niñas indígenas. Y entonces, pues entra la puerta de la trata, porque esa niña que la llevan al otro lado, ¿quién me da la certeza de que efectivamente, pues tan siquiera llegó con el muchacho que la compró casi, ¿no? Entonces, imagínate en la desventaja de estas niñas
que están en total desventaja de este país y lo seguimos normalizando y lo seguimos invisibilizando, ¿no? Porque lo hemos justificado históricamente. Además, estas niñas no conocen otra cosa, o sea, ni siquiera ellas están siendo conscientes de lo que les está pasando en ese momento, ¿sabes? Porque es lo normal, vuelvo y repito, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de espacios contigo, pero es exigir a las instituciones. O sea, todo el mundo sabe que en Tlaxcala hay un municipio en donde se ha normalizado este tipo de negocios. En Guerrero, en la montaña de Guerrero, todo el mundo lo sabe. En Chiapas, en Oaxaca. Perdón, vuelvo y repito, el Estado mexicano tiene todos los instrumentos para hacer que esto se detenga. Ya hicimos lo más difícil, que era ponerlo en la ley. Entonces exigir ahora sí a los gobiernos pues que hagan su trabajo, ¿no? Que es lo más difícil, ¿va? Eufrosina, me gustaría preguntarte si tu comunidad hoy en día sigue operando de esta manera. Sé que tienes contacto todavía con tu comunidad, pero hoy por hoy, cuando tú vas de visita, ya no. ¿Cómo funciona? ¿En tu comunidad ya lo lograste? Fíjate que hablar de Quiegolani para mí ha sido todo un proceso, porque divides una comunidad cuando rompes paradigmas, porque te vuelves la señal. Primero fuiste la señalada de tu familia, ahora te vuelves la señalada por toda una comunidad. Y es bien difícil, porque llega un momento en donde dices, sí tienen razón, la que está mal, la que está loca soy yo, ¿no? Pero con el tiempo, en esta gran reconciliación, en el diálogo, reaprendimos ambas partes, ¿no? Hoy ver en Quiegolani 2 prepas, la secu, la primaria, hoy que muchas niñas se van a convertir en pues, profesionistas, en doctoras, en maestras, hoy que en las fiestas, a lo mejor para mucha gente pues no significa mucho, ¿no? Pero para mí, imagínate que en las fiestas ya las convocatorias para jugar básquetbol, pues ya sale para rama femenil, rama varonil, y está increíble esto, ¿no? Apenas fue el encuentro de CECITES, por ejemplo, en el pueblo, en Quiegolani fue sede, y las niñas ganaron el primer lugar a todas las escuelas de la región, imagínate. Se fueron a Oaxaca y quedaron en tercer lugar. O sea, si me lo hubieras preguntado 15, 20 años, te hubiera dicho, no sé si mis ojos van a alcanzar a ver estos procesos, ¿no? Pero yo creo que se ha construido en ese diálogo, en ese de entender yo, no ellos, de asumir la responsabilidad yo de los señalamientos, de los cuestionamientos, el que me hayan señalado, el que pues, sí odié ser mujer en este país, ¿no? 2007. Pero hoy ver a mi mamá, ver a mi hermana, en 2010 ver a mi mamá levantarse tempranito porque la estaban llamando ciudadana, imagínate, en el aparato de sonido, porque iba a votar. A lo mejor derecho que automáticamente mucha gente tiene y no lo ha valorado, dimensionado, ¿no? Y ver que en las otras localidades del municipio, porque el municipio tiene 3 localidades, a lo mejor todavía hay algunas localidades con más rezago, pero que ya se está cambiando. A lo mejor hay una comunidad que todavía sucede matrimonios infantiles, pero estoy segura y que ya con esta iniciativa, porque pues yo voy y les digo en zapoteco que eso es delito, pues, ¿no? Entonces, a como salí, yo puedo decir que Quiegolani va aprendiendo y reaprendiendo y conviviendo con sus mujeres y con sus hombres en esa dualidad de igualdad. Eufrosina, al inicio de este capítulo me contaste de tu maestro Joaquín. Me explicaste lo importante que fue para ti, cómo te inspiró y cómo él fue el que cambió este chip en ti para decidir distinto. ¿Ya te diste cuenta tú y ya me diste que está siendo el maestro Joaquín de tu comunidad hoy en día? Pues mira, no sé, pero
pero de algo estoy segura, de que cada paso que he dado en mi vida, no me arrepiento de nada. Al contrario, si yo pudiera decir algo a esa niña de 10 años que se rebelaba a papá, que no le gustaba hacer tortilla, el que se subía en esa piedra para visibilizar qué había más allá de su montaña, que la admiro un chingo, que cuando yo sea grande quiero ser como ella, que le valía, ¿no? Y que si esa niña significa la inspiración de otras niñas, valió la pena todo el caminar de Eufrosina Cruz. Ay, me dejaste ahora sí. Sin palabras, caray. Eufrosina, para acercarnos al cierre de este capítulo, hay una frase aquí en tu libro, que los que nos están viendo en YouTube, el libro se llama Los sueños de la niña de la montaña, está extraordinario. Digo, creo que con lo que ya van escuchando ya se dieron cuenta del nivel de mujer que es Eufrosina. Entonces, ahora échense un libro escuchando y leyendo, solo eso está maravilloso. Pero hay una frase aquí al final, bueno, es un párrafo que me gustaría leerlo, que es: quiero, por ejemplo, mostrarle a Diego lo que las mujeres valemos, que sepa que todos ganamos cuando las mujeres somos respetadas. Quiero mostrarle a la sociedad los logros cotidianos y extraordinarios de las mujeres. Quiero que ese trabajo se les reconozca cada día. Quiero que en las escuelas siempre haya lugares para las niñas que lo necesiten y que nunca haya matrimonios forzados para las que no quieren. Quiero un México que respete todos los derechos de las niñas, sobre todo para que sean felices. Y quiero, sobre todo, enseñarles a las niñas y jovencitas que son magníficas y que todas tienen el derecho de imaginar, construir y cumplir sus sueños, tal como los está cumpliendo esta niña de la montaña. Eso. ¿Ya me diste lo que lograste? De repente, como la vida, fíjate que a través de estos años que me ha tocado caminar, de repente vivo así muy rápido, ¿sabes? Pero de repente y me ha pasado cosas difíciles en donde de repente me he cuestionado y me he preguntado si vale la pena seguir, porque dejas mucho espacio a Diego, porque en 2021 me mataron a mi mejor amiga, porque me cayó el cáncer, ¿me explicó? Pero de repente te topas en este tipo de pláticas con niñas que te digan, yo quiero ser como tú, o el que te digan, si tú lo lograste, yo también puedo. Entonces ahí es en donde te da el aliento de decir, todavía falta mucho. O vuelvo y repito, que nunca esa niña escuche la respuesta que me dio mi hermana, porque está muy cañón. O sea, el que te digan, me di cuenta después de haber parido 3 hijos, o el que yo supe que había una cosa que se llama menstruación después de haber parido 9, 10 chamacos, o el que la abuela diga, no conocí el amor. O sea, imagínate, dices, no frieguen. O sea, no hay manera de detener, a pesar, vuelvo y repito, porque pues también estoy en la vida pública, y la vida pública es lo más cuestionable hoy por hoy, ¿no? De que pues eres lo peor, ¿no? Y asumes esa responsabilidad, porque si yo no hubiera dado ese paso, Isabel, yo no te estuviera hablando hoy de que esa niña logró una reforma en la Constitución de su estado, de su país, que la ONU haya adoptado su iniciativa, el que haya logrado que este país reconozca los matrimonios infantiles como un delito, como lo que es. Entonces dices, valió la pena todo. Entonces, y falta mucho camino que tenemos que construir todas y todos. Así que, pues ese es mi sueño. Imagínate, yo creo que el instrumento más hermoso que tiene este país que dar a una niña es la educación. O sea, a ver, no hay programa de gobierno, no hay más que la educación, porque la educación me enseñó a cuestionar, me enseñó a romper mis propios miedos, me enseñó a romper mis propios paradigmas, me enseñó a romper mis propios demonios, ¿sabes? Porque el demonio está cañón, porque el demonio te grita todos los días que no y no y no.
O sea, todo el tiempo ese demonio me dijo, no, ¿cómo vas a terminar la secundaria? Y le dije al demonio, ¿cómo que chingado que no? Y terminé mi secundaria, mi prepa, mi universidad, soy contadora pública, tengo una maestría, ¿sabes? Pero ese demonio está aquí, porque vuelvo y repito, somos una sociedad llena de demonios, y el demonio es el miedo te paraliza, porque es el no es el miedo, el no es de, ¿para qué lo va a hacer? O sea, no te corresponde. Ese demonio me dijo, pues la aspiración más grande es que, pues lo máximo que iba yo es a lo mejor cuidar y, y ser la cuidadora de una casa, ¿no? Era lo máximo, ¿no? Entonces, creo que entender y dar ese instrumento a las niñas con el poder de la palabra que se llama la educación, no tienes idea a quién empoderas. O sea, una niña cambia todo su entorno, toda su visión, porque empieza a cuestionar, empieza a señalar y empieza a volverse problema. Y cuando te vuelves problema, empiezan las soluciones y empieza el decir, ay, pinche chamaca, a ver qué le vamos a dar, ¿no? Entonces, creo que ese es mi mayor sueño, ¿no? El que en este país no haya ni una niña sin que no tenga un asiento, educándose, construyendo sus propias palabras para que sepa que es igualdad, que es democracia, que es uso y costumbre, y que nunca se olvide de dónde es. Yo me siento orgullosa de ser mujer, vuelvo y repito, de ser indígena, porque me siento orgullosa de ser indígena, porque eso no me hace ni más ni menos, ¿no? Tengo una identidad, tengo una lengua, pero no quiero que nunca más ocupen mi identidad, mi cultura, mi costumbre para violentar, abusar el cuerpo de una niña. Eso se llama violencia y abuso y se tiene que sancionar aquí en donde sea. Eufrosina, llevo todo el capítulo con una sensación que hasta me cuesta trabajo describirla. Y esto es porque estoy consciente que estoy enfrente de una mujer que rompió un paradigma por completo para muchas generaciones. Sé que esa niña de 12 años que lloraba debajo de las cobijas por miedo a que le iban a casar, hoy en día, gracias a ella y a su valentía, hay muchas niñas que están estudiando, que son profesionistas y que están decidiendo y reescribiendo su futuro. Es entre enojo, alegría, emoción, sentarme al lado de ti. Y te lo digo de todo corazón, te lo dije al inicio del capítulo, es genuinamente un sueño hacer esta entrevista. Me gustaría cerrar este capítulo nada más con qué podemos hacer. Sé que se necesita mucha presión hacia el gobierno. ¿Qué herramientas nos puedes dar para la gente que esté escuchando este capítulo? De no nada más perfecto, ya me enteré del tema, ok, ya está. ¿Qué puedo hacer para así sumar mi granito de arena? Primero, Isa, reaprender a vernos con los ojos correctos, ¿sabes? No victimizar. Yo no soy víctima, o sea, son circunstancias de la vida. 2, que nombren a las niñas, a los pueblos indígenas con la palabra correcta. No un asunto, no un problema, no una estadística, porque es vida, es historia. 3, que no justifiquemos los matrimonios infantiles, 1, 2, 3, las que haya, en que son casos aislados, en lo que es normal, ¿no? Sino que lo visibilicemos. 4, que exijamos a las instancias que cumplan con su responsabilidad. De verdad, a veces luego decimos, pero ni me pelan. No, si somos una voz, 2 voces, 3 voces, 4 voces, ya nos hacemos millones de voces y nos incomodamos. Entonces exigimos, a ver, fiscalía, ¿cuál es tu protocolo? A ver, DIF, ¿cuál es tu protocolo? A ver, CIPINA, ¿cuál es tu protocolo? ¿Sabes? Entonces, pero una voz no puede, 2 voces, 100 voces sí, 10 voces sí. Imagínate cuántas voces como las tuyas no existe si todos asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? Y siempre hay una historia ahí cerca de nosotras, ¿no? Hay que preguntar cuáles son sus sueños y ayudar y contribuir en ese sueño. A veces no se necesita hacer grandes acciones, para contribuir y cambiar la narrativa de la historia de una niña.
Entonces es responsabilidad de todas y de todos. Tienes absolutamente toda mi admiración, todo mi respeto. Te lo agradezco en el alma, de verdad. Tenía yo las expectativas de esta conversación en los cielos, pero no te puedo explicar lo que se siente estar aquí sentada al lado de ti, escuchando todo esto. Estoy segura que los que nos están escuchando por acá están igual que yo. Gracias, de verdad, Eufrosina. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente. Vuelvo y repito, todas y todos somos responsables de que las niñas mexicanas, antes de ser indígenas, construyan su propia historia, que el origen no defina la historia de una niña. Es mi mayor ilusión, reto, sueño y causa de vida. Así que muchas gracias por sumarte a esta causa. Y juntas hacemos un chingo. Gracias nuevamente, gracias a todos y todas las que nos están escuchando. Nos vemos la siguiente semana en Secreto a Voces.